Bueno, primero quiero agradecer al equipo organizador por esta invitación. Creo que durante estos 4 años que he cumplido como profesor aquí en la Pontificia Universidad Javeriana, uno de mis mayores intereses ha sido precisamente contar el testimonio de toda la experiencia que he tenido alrededor de este tema de la responsabilidad social. Bueno, ya aquí afortunadamente tengo algunos de mis estudiantes que han estado conmigo en la parte de gestión de diseño de la empresa, y aquí en esta diapositiva pueden observar que precisamente hay una corporación la cual represento que se llama Corporación Grupo Escala. La desarrollé hace 6 años, es decir, 2 años antes de que ingresara acá a la Pontificia Universidad Javeriana como docente, porque pues prácticamente el tener una corporación ayuda mucho a que se le abran uno las puertas para empezar a desarrollar proyectos de responsabilidad social. Por eso más adelante voy a comentarles por qué es importante tener entidades sociales o por qué es importante respaldar o apoyar entidades sociales. Esas entidades sociales son fundaciones, asociaciones, corporaciones, organizaciones que obviamente tienen ese carácter social porque pertenecen al Estado y deben obviamente ser fundadas y desarrolladas con esa finalidad. Otro logo de apoyo que tengo ahí, que esta es una charla que prácticamente he venido desarrollando al interior de FENALCO, que está ahí, FENALCO Bogotá, es porque la corporación firmó un convenio marco de cooperación con FENALCO para trabajar el tema de responsabilidad social a nivel Bogotá, a nivel Cundinamarca y obviamente en relación con las demás sedes de FENALCO en Colombia. ¿Eso qué significa? Que también es importante entender qué entidades agremiantes hay, porque es que ahí es donde están los empresarios. Y ahora más adelante voy a explicarles por qué los empresarios no es importante ir disgregadamente o individualmente a cada empresa, sino ubicarlos donde ellos están en grupos. Y esos grupos es en las agremiaciones y en las mesas sectoriales o mesas gerenciales donde están ellos agremiados. Entonces hay que estar, las más importantes, que son aquí en Bogotá, FENALCO y la ANDI. Con la ANDI también he tenido afortunadamente alguna experiencia ya en montar cadenas productivas, clústeres y desarrollo empresarial asociativo. Bueno, les puedo comentar que mi experiencia desde la responsabilidad social también viene alrededor de mi trabajo como asesor consultor en desarrollo empresarial, ya por más de 8 años en la Cámara de Comercio de Bogotá. Esa experiencia me llevó a que precisamente desde el ámbito de mi perfil de diseñador industrial se pudieran abrir puertas en los términos de interpretar qué es lo que quiere un empresario en términos de innovación. Y ahí es donde se representa el estado de por qué el empresario solito no hace nada. Vamos a mirar qué ocurre con la responsabilidad social, que hace poco estuve hablando con una persona del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, comentándome que en eso, en la responsabilidad social, ahora se llama inclusión de negocios o inclusión social, o también se le llama inclusión laboral. Entonces a veces como que los términos a nivel general en nuestra ciudad, en el país y fuera del país, como que hay personas que no tienen muy claro por qué les dicen de una manera y de otra. Vamos a tratar de encontrar y descifrar este componente desde su inicio y su interpretación. Y por ende, pues, partimos del tema de qué es ser responsable.
creo que desde todo el desarrollo de la humanidad nos hemos encargado de entender que la responsabilidad es un valor donde nuestra conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Si yo soy responsable es porque hago las cosas bien, y podríamos entrar en un sinnúmero de discusiones desde la parte ética y moral que no competen en este momento. Pero entonces, yo sé que muchos de los que estamos acá alguna vez hemos tenido cargo de conciencia, ¿cierto? Y es que tengo un cargo de conciencia. ¿Sí se han entendido ese fenómeno? ¿Por qué nos da cargo de conciencia? Por algo que hicimos mal y de pronto está doliendo, como que ese es el tema. Y entonces sucede que la frase responsabilidad social empresarial, ya tener el apellido empresarial significa que es un cargo de conciencia de los empresarios, ¿sí o no? Y eso significa que no es algo actual. Las empresas, ¿cuánto llevan montadas? Muchos años. Hay un fenómeno que yo enseño, y es que a veces árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Ustedes han escuchado eso. Y finalmente las empresas que no nacen entendiendo y comprendiendo que es ser socialmente responsable, pues ya más adelante les va a costar, es más difícil que entiendan este fenómeno. ¿El cargo de conciencia será de las empresas? ¿O el cargo de conciencia será del gobierno? ¿O el cargo de conciencia de quién será? Aquí viene un tema, y es esta frase que dice: criterio primordial de sostenibilidad para la vida en nuestro planeta. Yo creo que es eso. Responsabilidad social empresarial es un criterio primordial de sostenibilidad para la vida en nuestro planeta. Pero es que eso no es de ahorita, eso es algo que sabíamos hace mucho tiempo, muchos años, de muchas generaciones atrás. Entonces, yo creo que en el transcurso del tiempo cada vez ustedes van comprendiendo, nosotros, los jóvenes, los adultos como tal, vamos comprendiendo que se les dan frases a cosas que ya hace rato se había hablado de ellas, se les dan términos de moda, y entonces encontramos que las gerentes de gestión humana, o antes de recurso humano, ahora se llaman gerentes de responsabilidad social. Y uno dice, solo fue cambiar el aviso en la entrada de la puerta y ya ahora es gerente de responsabilidad social, y entonces ya uno no encuentra gerentes de recursos humanos o gerentes de gestión humana, sino gerencias de responsabilidad social. Y va uno a visitar esas personas y sucede que realmente no tienen muy claro qué es eso. No estoy diciendo que no sepan algún fenómeno inicial de qué es la responsabilidad social, pero no lo tienen claro. Vemos los comerciales de empresas multinacionales que dicen: somos socialmente responsables, y salen unas cosas que uno dice: no, pues ya con eso tienen el 100% ganado en el cielo. Y yo creo que eso no se está dando. ¿Y por qué entro a hablar de este fenómeno? Porque si no lo tienen claro es porque es una oportunidad para nosotros, para aclarárselo. Y qué bueno que ustedes estén aquí sentados para pues también estar en la misma postura como yo y decir, bueno, hagamos un esfuerzo para comprender qué es esto. Sucede que las empresas también están en un tema de, no, hay que ser socialmente responsable, porque es que ahorita se nos viene una norma y es que nos toca cumplir. Y entonces nos toca cumplir, es que nos viene una obligación legal. ¿Cuándo viene la obligación legal? No, o sea, que ya se viene, no sabemos eso, ¿qué hacemos? Y ahí está el tema de cuánto tocará pagar. ¿Qué tengo que desembolsar de mi dinero, de mi empresa, para mirar cómo logro cumplir con esa obligación de ser socialmente responsable? Y sucede que, esto lo cuento como una experiencia personal, al interior de FENALCO, varios empresarios quisieron
ubicar a las entidades sociales para que explicaran eso, para que les explicaran qué es ser socialmente responsable. Y se invitaron unas fundaciones, unas corporaciones, unas asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Pero no con ánimo de perder. Y cuando se les preguntó a las fundaciones que explicaran a los empresarios qué es ser socialmente responsable, la mayoría dijeron, pues que nos donen, pues recibir donaciones. Y ahí también yo quedé sorprendido porque es que no es tampoco eso, no es solo eso, digo. Las donaciones las vamos a llevar a que si el tema de las fundaciones, si las fundaciones deben ser, o las entidades sin ánimo de lucro, las entidades sociales, deben ser como las promotoras que divulguen bien la responsabilidad social. ¿Por qué no lo están haciendo? Esa era una pregunta que nos respondimos al interior de FENALCO, por lo cual se generó un diagnóstico para medir el nivel de conocimiento que tenían las fundaciones alrededor de la responsabilidad social y obviamente el diagnóstico arrojó que estaban en un 20%. Entonces, ¿cómo íbamos a enseñarles a los empresarios a que sean socialmente responsables si las entidades sociales no lo tenían claro? Había que partir por ahí, y esa era la oportunidad como tal. Este es un tema, un paradigma. Tengo que hablar de esto para poder llegar a las comunidades, porque sé que aquí tenemos que tocar un objetivo claro y es lo de las comunidades. Y es que realmente estamos encontrando fundaciones que les gusta mendigar. Por eso el tema de la donación o la limosna. Y este es un ejemplo que en muchos casos de mis conferencias y en la mayoría de las clases doy, y es el siguiente, alrededor de que muchos nos hemos enfrentado a ir a Carulla, a Pomona, al Costo, y nos dicen dona 50 pesitos, dona 100 pesitos, dona 20 pesitos. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Y miren que esos son moneditas, ¿no? ¿Y qué pasa con esas moneditas cuando son millones de clientes y usuarios que estamos donando? Y yo realmente me fui a averiguar, que me explicaran qué significa donar. Y hablé con un abogado, y un abogado me dice: Nelson, a nivel legal, una donación es algo que tú recibes y que tú debes certificar. Recibes un bien, un dinero, un recurso material, inmaterial, y tú lo debes certificar. Legalmente te debes certificar por una donación, eso es una donación. Si no certificas es porque estás recibiendo limosna, o si no pides certificados porque estás dando limosna. Yo digo sí. De pronto yo ante estas entidades, cuando voy y compro mi mercadito, pues de pronto digo, pues, ¿para qué me dicen donar si no me están entregando ningún certificado? Esos certificados tienen que ver precisamente por todos los beneficios que tienen las fundaciones, en que cuando reciben una donación y dan un certificado, pues ese certificado para las empresas significa una disminución en el impuesto de renta. O sea, ellas ganan, ¿sí? Y nosotros pues estamos también declarando impuesto de renta. Entonces, ¿por qué esos centavitos no nos los...? Esta es una cuestión para que pensemos en qué significa el tema de la responsabilidad social y cómo nos la manejan y la manipulan a su antojo. Y esto pues debería ser obviamente un tema más integrado a nivel de la población. El sector social es todo ese engranaje donde están esas fundaciones, esas organizaciones sociales, esas corporaciones, esas ONGs. Miren, yo conozco casos donde en las comunidades existen problemáticas, o sea, ellos se unen todos y dicen: tenemos un problema, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la figura para poder resolver este problema? Hay varias, pero una de las figuras es:
pues que nos toca estar representados por una fundación, por una entidad que tenga figura social, porque esa entidad legalmente es la que puede engranar los proyectos que vayamos desarrollando en las comunidades, y ella puede ser la vocera o la representante en este tema de conseguir recursos. Entonces, el otro tema, ¿cómo es posible que nacen estas fundaciones y hay fundaciones que hacen muy buen nivel de gestión, y en ese nivel de gestión a unas les dan medicamentos, a otras les dan alimentos, y sucede que se abastecen tanto que terminan perdiendo los medicamentos, terminan perdiéndose los alimentos, cuando hay otras fundaciones que necesitan alimentos y otras que necesitan esos dos medicamentos. Entonces el tema es, si el sector social no está unido, pues también ese engranaje no va a funcionar cuando queremos hablar de modelos asociativos. Ahora, las mismas fundaciones deberían tener un engranaje. Por ende, deben comprender ustedes qué es una comunidad y cómo nacen las fundaciones dentro de las comunidades. ¿Qué problemáticas pueden tener estas comunidades? Porque es que ahí es donde se define el objeto social de la fundación. O sea, ¿cuál es el objetivo social de esa fundación? Porque nació de una problemática que comprendió y entendió de una comunidad. Y aquí se puede hablar, y ustedes comprenden, hay fundaciones fachada. Hay fundaciones donde precisamente lo que se trata es de darle otro direccionamiento a los recursos, o que los recursos sigan adentro. Cuando uno habla de comunidades, no solamente podemos hablar de comunidades regionales, comunidades aisladas de los sectores urbanos, sino también hablamos de las comunidades que están dentro de los sectores urbanos, y hablamos de que nomás acá en Bogotá hay alrededor de 5.000 fundaciones que trabajan el tema de condición de discapacidad. Entonces, eso también es una comunidad en la cual se debe trabajar. Otro elemento, pues, es la población vulnerable, las personas desplazadas por la violencia, las personas que finalmente dejaron sus modelos productivos agrarios y les ha tocado cambiar sus modelos a otros modelos, y eso es una población vulnerable. Tenemos también el tema del control ambiental, la sostenibilidad ambiental, fundaciones que trabajan sobre toda esa parte como tal. Esta frase es que, por favor, duden de aquellas fundaciones que no nacieron de una problemática social, que no nacieron de unas comunidades y entendiendo una problemática social. Duden, no estoy diciendo que hayan fundaciones que sí lo estén haciendo, duden. Bueno, como estamos llegando al tema de las fundaciones, de las comunidades, el asunto aquí es cómo abordar una comunidad, cómo empezar a comprender una comunidad. Y uno de los pilares supremamente importantes es por lo menos conocer las técnicas de trabajo en equipo. De trabajo en equipo alrededor de actividades experienciales y también de lo que es el dominio del coaching. ¿Por qué? Porque es que en las comunidades hay talentos, en las comunidades hay líderes. Entonces la pregunta es, ¿cómo descubrir los líderes en las comunidades? Y es con eso, con actividades experienciales, de trabajo en equipo. Estos líderes pueden ser de características, podemos encontrar líderes creativos, natos. Podemos encontrar líderes de trabajo, o sea, son líderes que les gusta buscar la chamba, como se dice, buscar el trabajo, la lana. Hay líderes que también les gusta el tema de la integración. Esas comunidades, ahí es donde debemos encontrar como herramienta el fortalecimiento alrededor de cómo encontrar los líderes.
Hay otro fenómeno alrededor de las comunidades, alrededor de los esquemas de asociatividad, y es cómo generamos confianza. Sucede que hay unos que de 50 hay 10 que se le apuntan a diseñar un bus. Los demás, hasta que no esté diseñado el bus, no se montan. Y sucede que lo importante es que 50 y todos los que están involucrados en la comunidad se dediquen a diseñar el bus, no a esperar a que el bus esté diseñado para montarse. Esas generaciones de confianza, yo he vivido personalmente, pueden tardar hasta 2 y 4 años. Poner de acuerdo a las personas a que todas tengan una confianza entre ellas es algo difícil, maratónico, pero hay técnicas para lograrlo. El tema de la innovación social, miren, en Bogotá Emprende, la Cámara de Comercio de Bogotá, hablan de la innovación incremental, de la innovación radical, y yo creo que hay que involucrar tanto para la innovación incremental y la radical la innovación social. Aquí en este icono vemos una mariposa que vuela a 120 kilómetros por hora. Hay que encontrar elementos que realmente marquen la diferencia y sean realmente de innovación social. Pero el tema de la innovación social es que la comunidad participe. Por eso se habla de diseño participativo. Aquí hay un esquema para entender todos los factores que hay que unir alrededor de cómo desarrollar o modelar un proyecto de responsabilidad social. Y es que yo puse a propósito y aislé el gobierno allá como una esfera, porque es que eso realmente a veces está sucediendo en la actualidad. Mientras que ustedes ven que el sector académico y el sector comunidad tienen ya una relación en el momento actual. Y el campo social está también entrando, y lo que debemos nosotros lograr con estos modelos es lograr las interacciones apropiadas para que realmente el gobierno logre las sinergias con todos los proyectos de ley y con todos los recursos que se pueden organizar a nivel nacional. Yo promulgo que el diseño rompió sus barreras más allá de los objetos, más allá de los servicios, y el diseño ya estaba avanzando al tema de desarrollar diseño de redes. Y las redes se pueden construir comprendiendo el tema de la teoría general de sistemas, la programación lineal, la teoría misma de redes que nos habla de los nodos, de los flujos, de las rutas, de todos los elementos sinérgicos y todas las propiedades. Cuando uno comprende y desarrolla y uno sabe que hace mapas mentales y genera procesos sistémicos para hacer reflexiones, se da uno cuenta que esto es una radiografía para entender problemáticas que otros no ven. Y por eso el diseño desde nuestro pensamiento proporciona elementos muy importantes para diseñar redes. La inclusión laboral. La inclusión laboral es algo supremamente vital. ¿Cuánto me queda? Perdón. 45, 46, 46. Te voy a robar 4 minuticos que ya voy a terminar. La inclusión laboral, ahí vemos, es un fenómeno que precisamente también tiene que ser supremamente apropiado por la responsabilidad social, pero entonces cuando las empresas quieren tener personas con algún tipo de discapacidad, sucede que las instalaciones no son las adecuadas, no hay rampas, no hay ascensores, no hay baños. Entonces el empresario dice, ¿y qué tengo que hacer? Y las comunidades también tienen que de alguna manera reflexionar hacia ese tema. Bueno, el asunto es que está el pensamiento creativo para resolver estos temas a nivel estratégico. La frase de hoy que quiero dejarles es este tema de investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos y servicios que cuiden y protejan la vida de las personas y nuestro planeta.
Ricardo hace poco habló, miren, se pueden desarrollar proyectos para conseguir recursos a nivel, desde la unión del sector social con las comunidades, formulando proyectos y trabajando para traer recursos a nivel internacional o de entidades, obviamente que no son de entidades privadas. Pero también hay varias estrategias. Obviamente que el tema de la visión conjunta es que todos vayamos hacia el mismo lado con la responsabilidad social. El tema de montar clústeres a nivel regional, en donde están ubicadas las comunidades, pero esos clústeres es porque hay que ubicar el motor empresarial, hay que ubicar el motor gobierno y hay que ubicar el motor académico para que se den todas estas relaciones y lograr obviamente una sinergia alrededor de los procesos de formulación de proyectos, que es con el tema del marco lógico. La asociatividad, importante. Entender las cadenas productivas, importante. Entender los encadenamientos, que es un encadenamiento horizontal, entender los encadenamientos verticales. Y por último, pensar en que cuando se desarrollen 3 proyectos hay 3 estrategias que yo las llamo las unidades estratégicas de negocio en el sector de responsabilidad social y empresarial. Y es encontrar proyectos de oportunidad inmediata, donde se genere innovación incremental. La UN 2, formulación de proyectos a nivel de innovación social. Y por último, la UN 3, que es la gestión del conocimiento de todos los modelos de investigación que se están desarrollando alrededor de comprender las comunidades y sus problemas, y cómo las fundaciones están desarrollando obviamente material clave para tener obviamente derechos de autor sobre eso y una propiedad de volverse expertos en un tema sobre alguna comunidad como tal. Y eso genera recursos, porque en muchas situaciones se pide obviamente la experiencia de cómo salió adelante una comunidad en sus problemáticas y en su productividad. Y ya cerrando, pues les dejo esta frase, y es: pensemos en el diseño estratégico para la creación de redes asociativas pensadas desde la innovación para las comunidades. Seamos socialmente responsables. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia de Nelson. Voy a darle entonces la palabra a Roberto Solarte. Roberto, le hemos extendido una amable invitación a Héctor Raúl, y Héctor nos da una muy buena sorpresa. Seguramente ustedes ya han podido consultar la hoja de vida de Héctor Raúl en algunos de los blogs del evento, pero Héctor Raúl nos sugirió invitar a la persona que dirige el grupo Retos. Como ustedes no tienen acceso a la hoja de vida de esta persona, voy a permitirme presentar a Roberto. Muchas gracias por estar acá, Roberto, mientras hacen algunos ajustes técnicos. Roberto Solarte es el director del grupo Retos, es doctor en filosofía y profesor asociado de la Facultad de Filosofía, de la cual es actualmente director de departamento en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde es profesor de seminario de filosofía social y coordinador de las prácticas sociales de los estudiantes en colaboración con el Servicio Jesuita de Refugiados. Participa como animador y facilitador del movimiento ciudadano por la no violencia, con especial hincapié en procesos de organización y empoderamiento comunitario de personas y comunidades víctimas de la violencia, así como en formación de derechos humanos y no violencia. Igualmente colabora con el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz, en procesos de acompañamiento, formación y organización de víctimas de la violencia y en formación política y ciudadana. Fue durante 10 años coordinador del programa de paz de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Entonces, le agradecemos mucho a Héctor Raúl habernos hecho el puente con Roberto, y Roberto, muchas gracias por estar acá. Vamos a darle entonces la palabra para que nos puedas ilustrar sobre tu perspectiva sobre el tema de responsabilidad social empresarial. Y yo igual te voy a guiar con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Lo que nos está dicho ahí es que lo que hago yo es responsabilidad social, porque están jugando otras cosas, pero lo que hago yo hablando de responsabilidad social. Yo empecé a trabajar en la universidad hace mucho tiempo, que soy muy viejo. Empecé con clases de ética en contaduría y administración. Esas clases de ética, de contaduría y administración muy rápidamente fueron tomando el tema de responsabilidad social.
y en los años 90, en toda la década de los 90, la universidad estuvo asociada al Centro Colombiano de Responsabilidad Social, precisamente el Centro Colombiano de Filantropía, que ya no existe, se acabó el año pasado. Y estuvimos asociados trabajando el tema de responsabilidad social, buscando el tema de indicadores, en particular trabajando con pymes, trabajando con algunas empresas grandes como Coca-Cola y Ecopetrol, ETB. Con todas esas cosas acabé siendo yo el presidente del Comité 180 de ICONTEC. Ustedes saben que ICONTEC hace normas técnicas. Estuvieron buscando cómo hacer una norma técnica sobre el tema de responsabilidad social, porque sobre eso se habla mucho y hay mucha dispersión. Entonces, el objeto fundamental de ICONTEC es normalizar, o sea, regular, llegar a acuerdos básicos, ponerse como lineamientos comunes, patrones comunes. Y así hicimos nosotros una norma que se llama la Norma Técnica Colombiana 180, que es la Norma Colombiana de Responsabilidad Social. La consiguen en ICONTEC, vale 20.000 pesos, es bastante barata, es a mi gusto bastante fácil de usar, es una guía donde le cuentan a uno qué es lo que se puede hacer en responsabilidad, cómo hacerlo, y tiene bastante sabor colombiano. Nosotros trabajamos en unos comités, digamos, con el modelo que tenemos ahora de discusiones de este estilo, en Cali, Medellín y Bogotá. Y en esos comités había gente de diferentes grupos. Entonces, estábamos los académicos, estaba el Estado, el Ministerio de Comercio, la Secretaría de Sociedades, el Ministerio de Trabajo, como digo, como se llaman esas cosas con el tiempo. Los empresarios y los gremios, es cierto, estuvo Confecámara, estuvo la ANDE, estuvo FENALCO, estuvo ACOP. Empresarios reales, consumidores, sindicatos, grupos ambientales y grupos comunitarios. Entonces, ¿por qué esa discusión tan grande? Pues porque en este tema, a diferencia de, por ejemplo, cuando se hace una norma técnica, digamos, sobre tornillos, las primeras que hizo la ISO, pues esas se hace fácil. Los que hacen tornillos se reúnen y dicen: los tornillos de tal tamaño se hacen así, tienen tres reglas. Usted entra, mete tal cosa, sale, es un procedimiento. Eso es bastante fácil, pero en una cosa de estas de responsabilidad social tocaba tener un diálogo muy largo con muchos grupos interesados, muchas partes que estaban participando ahí. Estando en ese proceso de la norma técnica colombiana, apareció a nivel mundial el tema de hacer una norma internacional en responsabilidad social, que es la norma técnica ISO 26000, que es eso. ¿Listo? Entonces, es la misma idea, pero a nivel internacional. Entonces, Naciones Unidas tenía una cantidad de pedidos de todos los lados, las ONG, los grupos ambientales en particular, comunidades afectadas por empresas, pero también algunos estados, por ejemplo Dinamarca, los nórdicos en particular, que los nórdicos tienen leyes de este tema hace mucho tiempo, y venían presionando para que se hiciera una norma técnica. Entonces, la primera reunión fue en Suecia, se hizo una consulta muy grande sobre si se podía trabajar en esto o no, y se arrancó a trabajar. Acabamos el año antepasado, en diciembre del 2010. Estamos haciendo la norma 5 años, larguísimo. La norma es una semana de reuniones en un sitio encerrados. Era poco vacacional, nos íbamos a un sitio o no teníamos que estar encerrados trabajando de 8 a 8, y a veces había comités que trabajaban más tarde, redactando cosas, discutiendo. Usualmente se abordaba un tema, se elaboraba el tema toda la semana, y el último día se ponían los acuerdos, los resultados. Y ahí seguían trabajos que teníamos permanentemente en los países. Ya había comités de redacción, comités de armonización, y eso originó la norma. Obviamente una norma con mucho trabajo, con muchas discusiones. En el mundo hay muchas ONGs, muchas universidades que trabajan en el tema de responsabilidad social, hay muchos grupos empresariales. Entonces había mucha representación, y creo que también desigualdades enormes, ¿no? Entre ser Sony Corporation o ser los 5 gatos de Colombia hay muchas diferencias. Ser los chinos o ser los colombianos también hay muchas diferencias, ¿no? Los chinos iban con 1 millón y nosotros éramos 5. Estoy exagerando. Es muy complicado si uno no tiene suficiente representatividad y no tiene suficiente manejo del lobby y esas cosas. Pero se hizo la norma, yo creo que fue interesante. La ISO estuvo interesada en que hubiera una participación equitativa de hombres y mujeres, de países desarrollados y países en desarrollo. Fue una cosa bastante interesante. Y había dinero para eso, para que traíamos la gente de los sindicatos, traíamos a la gente de los grupos ambientales, traíamos a los consumidores. Para que ustedes vean la dimensión de la cosa, en Colombia la votación salió afirmativa para apoyar la norma, excepto el gobierno y los empresarios que votaron en contra.
¿no? El gobierno estuvo muy animado todo el tiempo, pero al final la presión de los gremios fue terrible, en particular de la ANDI. La ANDI tenía una posición, yo creo que un poco histérica, me parece a mí, ¿no? Histérica, que esto iba a acabar las empresas, que eso acababa con la libertad de empresa, básicamente porque el eje de esto son los derechos humanos. Entonces estaban bastante histéricos, ¿no? Hicieron lo de que mandaron una carta al rector diciendo: Roberto Solarte atenta contra la libertad de empresa, por favor suspenda ley sobre la universidad. El rector, obviamente, es una persona inteligente, y dijo: oiga, ¿qué les pasa? No sé qué es lo que está diciendo, que yo he hecho toda la vida. Entonces, pero en universidades más chiquitas que estas, y más respetuosas, pues están los profesores, ¿no? La gente que trabaja en el Ministerio de Trabajo, como se llama eso, también la suspendieron y la echaron, por ejemplo. Entonces hubo mucha presión, un lobby negativo de los gremios, de la ANDI en particular, contra esto, y fue bastante hardcore. El eje del mal, los países malos del planeta tampoco votaron a favor de eso. O sea, Estados Unidos, Cuba, Irán, Afganistán, Rusia, tampoco votaron a favor. Es bastante interesante ese eje del mal. O sea, los países que suponen a esto son países que tienen unas prácticas empresariales bastante negativas, ¿no? A mí me parece muy sintomático que voten todos juntos: Afganistán, Irán, Cuba, Estados Unidos, Rusia. Entonces, bueno, ya se entiende. Los demás votamos a favor. Entonces, esto salió con una votación controversial en contra de la posición de los empresarios a nivel mundial. Hay una asociación mundial de empresarios liderada por un petrolero. El señor se opuso radicalmente a esto, porque esto era una cosa, el fin del libre mercado, el cataclismo más apocalíptico terrible que iba a aparecer. Los demás estábamos de acuerdo, nos parecía que era una norma sensata, una norma bien hecha, una norma muy consultada, y que esta gente estaba histérica. Nosotros hemos seguido trabajando estos años, este año y tantos, y hemos seguido mirando aplicaciones de la norma bastante buenas, en empresas que lo asumen sin histeria, en entidades del Estado, por ejemplo, el gobierno de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, todo su sistema de gestión es 126.000. Entonces, esto se puede aplicar y no hay que generar esa histeria que generó aquí el gobierno y la ANDI, sino que se puede trabajar. Entonces, yo les quiero hablarles de esto y decirles que esto está disponible en internet o se puede comprar en las tiendas de Icontec, porque no les voy a contar todo lo que dice ahí porque es largo, ¿no? Las dos normas son de 100 páginas, son largas, son normas no certificables. La Icontec e ISO tienen normas certificables. Por ejemplo, si una empresa tiene ISO 9000 y quiere decir que tiene ISO 9000 y la va a poner ahí como su sello de venta, tiene que certificar. Entonces tienen unas pautas de cumplimiento y va un auditor, revisa que se cumpla, lo que no se cumpla tiene que ajustarlo. O sea, hay una no conformidad, ajustan las cosas y sobre eso Icontec o Bureau Veritas certifican que cumplan la norma ISO 9001 o la 14000, la ambiental, o las laborales, las socials 18.000, ese tipo de cosas. El acuerdo interno básico fue que esto iba a ser como una guía, una orientación, pero no iba a ser certificable. Entonces voy a contar los contenidos básicos con una invitación para que lo lean, lo consulten, lo usen. ¿Listo? Si me ayudan a pasar. La definición de responsabilidad social, después de muchas dar vueltas, básicamente dice eso: responsabilidad de la acción de responder por las acciones y decisiones que generan impactos económicos, sociales y ambientales en comunidades, en contextos particulares, ¿no? Pero tiene esos tres elementos: económicos, sociales y ambientales, y la acción de responsabilidad de responder por. Se entiende que hay una gestión de impactos, que yo tengo un impacto. A mí me gusta mucho la Javeriana porque tiene un ejemplo que a mí me parece maravilloso, que es el túnel, y este paso de la séptima al frente me parece un ejemplo de lo que es un impacto no deseado, acciones de una entidad, una organización como la Javeriana por responder a ese impacto y todo lo que pasa en torno al impacto que genera. Entonces, ¿listo? Entonces, la universidad ha hecho una cantidad de acciones para responder al impacto del paso de la gente aquí, y eso cada vez genera más problemas, ¿no? Pero la universidad entiende que tiene que responder por el impacto que genera. La gente se queda acá, atraviesa, no sé qué. Entonces, esa es la gestión de impactos. ¿Ven? Y los impactos son de tres tipos: económicos, sociales y ambientales, y no por separado. No son tres cosas aparte, sino son ese conjunto. Sigamos. Un concepto que se discutió mucho en la esfera de influencia. Se entiende que la organización va a trabajar con su esfera de influencia, entendiendo como aquel grupo o comunidad sobre la cual tiene capacidad de afectar decisiones. En el caso que les conté de la ANDI, pues ahí hay un lobby que hace la ANDI va al Congreso, habla con el presidente, viene a la universidad, manda cartas, a otras reuniones, hace cosas.
y que le hagan impuestos, que la ANDI hace su lobby, ¿no es cierto? Hace por la responsabilidad para decir todo lo contrario que yo estoy diciendo. La responsabilidad social es una cosa voluntaria, libre, lo que no nos queramos, yo estoy diciendo que no. Pues ahí hay una influencia, una capacidad de decidir, de influir a los demás. Los foros de la ANDI están hechos para pasar la idea de la ANDI, los foros que hacen Contec o los que estoy yo están hechos para decir lo que pensamos a nivel internacional, un estándar internacional que produce un de pensamiento sobre eso. Entonces hay capacidad de decisión. ¿Ven? Entonces uno influye en la capacidad de decisión de la gente. La Universidad Javeriana, por ejemplo, en las cafeterías solamente consume unos productos que puedan ser certificados por la Secretaría de Salud. Entonces no le compra a todo el mundo. Eso puso que los productos de la Javeriana tengan niveles muy altos, estándares muy altos de calidad, ¿no? De seguridad, de salubridad. Por lo tanto afectó las prácticas de sus proveedores. ¿Ven? Otro tipo de empresas, por ejemplo, Ecopetrol, a sus proveedores lo que hace es enseñarles cómo mejorar los estándares. La universidad lo que hizo fue, yo tengo en tanto tiempo, o tienen esto o no es proveedor mío. Entonces la gente se metió a hacer eso y si no salía. ¿Se entiende? Entonces, esta influencia es eso. La capacidad que tiene una organización de influir en decisiones de otros de muchas formas. Concepto distinto, el de los stakeholders o los grupos de interés, o los afectados o los implicados. Stakeholder es una palabra que se usa para un neologismo, para decir lo opuesto a los stockholders, que son los inversionistas. Una empresa tiene inversionistas, entonces el inversionista lo que espera es la utilidad, el beneficio, no sé qué, que lo informe, que esté enterado, que tome decisiones. El stakeholder es el que tiene apuestas o intereses en lo que pasa con la organización. La noción de stakeholders pone en juego una noción en la figura que no se sigue torciendo. El muy chiquito del centro puede ser la organización, hablamos de organización, no de la organización. Lo que pensamos es que la organización está compuesta por múltiples relaciones internas y externas. Hay unas internas, por ejemplo, efectivamente hay unos dueños, o una junta directiva, hay unos directivos, hay unos trabajadores. Pero también hay unos externos, hay proveedores, hay consumidores, hay usuarios, hay comunidad, hay medio ambiente, hay Estado, hay otros que son competencia. Entonces, en realidad la organización no es ella sola internamente, sino es un conjunto de relaciones internas y externas. Entonces, lo que interesa es, en esta norma ISO 26000, lo que interesa es la gestión de esas relaciones con los stakeholders, mirar cómo los stakeholders son afectados por las acciones o las omisiones de las organizaciones y empezar a hacer gestión de eso. Eso supone, por lo tanto, un modelo de dialogar, acercarse, negociar, discutir, evaluar, priorizar y hacer gestión de todas esas cosas. No es algo que tiene que tener indicadores y gestión y resultados. Hay unos principios de responsabilidad social que son como con los cuales uno debería partir, unos principios de diferente orden. Fíjense que está en la ética, aparece como un tercer principio, comportamiento ético. Entonces, yo como profesor de filosofía entendería que la ética es elegir estas cosas, pero no nos tenemos que poner de acuerdo que vamos a esto. Eso fue una pelea perdida. ¿Sí? Pero, por ejemplo, principios, rendición de cuentas. Pues, lo que se supone es que la organización va a ser transparente, va a ser una información de su contabilidad económica, ambiental y social, y la va a poner en público y va a poder la gente pedir información y decir si está de acuerdo o no con esa información. Transparencia es que la información tiene que ser conocible por todos. La información de hecho se conoce, están las cámaras de comercio, están las superintendencias, están los balances, esos son públicos. Aquí en Colombia con el tema del secuestro, la guerrilla, no sé qué, eso no se conoce, pero eso es una cosa por ley que tiene que ser público. ¿Ven? Pero es que usted, si no se publica esa información económica o social o ambiental, puede decir muchas mentiras. Entonces, no, es que estoy quebrado, ¿qué tan quebrado está? No, mi utilidad apenas me dupliqué mi tamaño. Los bancos, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Los bancos se duplican cada año y se quejan que les va muy mal. Entonces, no, sean transparentes con la información, explíquenos qué es lo que están diciendo, qué hacen con la plata que ponemos ahí, eso cómo se invierte. Comportamiento ético, aquí se entiende como un comportamiento que sigue los pautas internacionales de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Respeto a las partes interesadas o los stakeholders, el estar dentro del marco del Estado de Derecho. Claro, usted como organización entiende que es parte de una sociedad que tiene un Estado, que está organizado, que tiene unas leyes, usted las va a respetar. ¿No? La normativa internacional de comportamiento básicamente se entiende como los derechos humanos. Exactamente igual que acá. Entonces, hay unas normas internacionales que se le piden a la gente. Es que, por ejemplo, hay unas reglas en negocios, el pacto de Cox, que tiene como 20 años, los pactos de la Organización Internacional del Comercio,
Entonces, respetar esas normas y respetar el conjunto de derechos humanos. El escándalo colombiano fue por ese último. ¿Cómo nos van a pedir eso los derechos humanos? Eso es una cosa de la guerrilla, no sé qué. Se les olvida que un Estado de Derecho es un Estado enfocado en la defensa de los derechos humanos, esa es su función, ¿no? Si le damos ese papel a la guerrilla estamos fregados. El papel del Estado es eso, proteger, defender, asegurar, garantizar los derechos humanos de las personas, de la gente que está viviendo en este país. Eso no es un papel de la guerrilla, es un papel del Estado. Las empresas, las organizaciones, las universidades, todas deben estar en función de respetar los derechos humanos, promoverlos, educar en, garantizarlos. Aquí un socio importante en este trabajo de la ISO, que fue Naciones Unidas. Naciones Unidas era el socio, esto hizo Naciones Unidas y la ISO. Entonces toda la normativa de Naciones Unidas está aquí puesta. Fíjense que el tema de los impactos es que los impactos no son solamente de un lado, sino que son de varios lados, ¿no? Entonces, Martin Luther King, cuando estaba peleando por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos en los 60, para poder tener un impacto muy grande, lo que hizo fue un boicot. Dejaron de ir a las tiendas que segregaban. Había tiendas donde los negros no podían entrar porque eran negros. Estaba el tema de los buses, que fue un tema muy harto, que los negros hacen atrás y si viene un blanco se siente y el negro se va al pie porque es negro y no sé qué. Y estaba todo segregado, ¿no? Escuelas de negros, iglesias de negros, universidades de negros, de calidad diferente y condiciones diferentes a las de los blancos. Si vieron la película de Help, vieron qué era lo que pasaba, ¿no? Martin Luther King con todo lo que, digamos, estuvieron tratando de meterse a cafeterías y no les funcionaba, entonces hicieron la cosa de no comprar en tiendas que segregaban, no ir a ningún sitio que segregaban. Y eso generó un impacto enorme porque se empezaron a quebrar, porque mucha de la población es negra, ¿no? Entonces empezaron a sentir el impacto, el peso que tenía que no hubieran consumidores afroamericanos. Conclusión, les tocó decir no, sí, también estos son ciudadanos iguales y no sé qué, por presión económica. ¿Ven? Por presión económica. Entonces, los impactos no son solamente que la organización genere impactos hacia afuera, sino que también de afuera para adentro recibe impactos, recibe muchos tipos de impactos. Uno tiene que sentarse a estudiarlos, se llama análisis de riesgos. ¿Qué impactos tengo yo como organización que estoy recibiendo de mis usuarios, de mis consumidores, de la competencia, del Estado, de las comunidades? Ustedes están trabajando en una comunidad en el Valle que viene el Chocó, pues hay que mirar también cómo nos impacta a ustedes, ¿no? Eso qué efecto tienen ustedes, qué está pasando ahí. Pero ese estudio de esas relaciones de doble vía es el estudio de los stakeholders. Entonces uno supone que hay mecanismos de diálogo, de acercamiento, de comunicación, de mirar qué le está pasando a uno y qué le está pasando a ellos, ¿no? Y parece, yo creo que el eje de la gestión de este tema es este. La ISO tiene, a diferencia de la norma colombiana, tiene contenidos. La norma colombiana más bien es de procedimientos, de cómo hacer. Tiene unos contenidos muy colombianos. Por ejemplo, nosotros en Colombia ponemos que es muy importante garantizar que el empleado o su familia estén en buenas condiciones. Ponemos la familia, decimos en la familia, eso es muy colombiano. Saludos a los de Medellín. No, es que la familia y parece que en Antioquia es muy importante el tema familiar, pues aquí también, todo el mundo tiene familia, pero eso ustedes si miran la ISO no parte por ninguna parte, los derechos del empleado y su familia, que es una cosa muy colombiana. Aquí hay mucho trabajo en Colombia las empresas con las familias tradicionales. Por ejemplo, la Universidad Javeriana tiene un trabajo muy grande con hijos de los empleados, desde las escuelas de deportes, los pre-ICFES, el hecho de poder estudiar acá, pero además hay fiestas y cosas, hay mucha actividad con la familia. Entonces, eso es una cosa muy colombiana. En otros países usted no lo va a encontrar. La ISO entonces lo que hizo fue desarrollar unos temas, el tema de relación con la comunidad, el tema de derechos humanos, prácticas laborales, organizaciones justas de prácticas de operación, el tema de los consumidores, medio ambiente, y dos en la mitad que son, uno en la mitad que es el tema del gobierno organizacional, el buen gobierno organizacional, lo que se le llama gobierno corporativo. Entonces, eso es una cosa que es importante desde el punto de vista del derecho, sobre todo en empresas pequeñas, porque si no está organizado en la segunda generación, la empresa muere. Una señora monta una empresa maravillosa, no sé qué, educa a sus hijos, los hijos lo que hacen es hacer la práctica de quebrar la empresa. Entonces, la gobernanza es la forma regular para que la empresa entienda que tiene que tener una vida larga y poner todo en el papel, cómo es el tema de los socios, cómo es la participación, quién va a heredar, cómo se va a formar. Vamos a mirar tres de estos. El tema con la comunidad
que es lo que están más trabajando ustedes, se insiste mucho en el interés de mejorar la calidad de vida de la comunidad, pero de forma participativa, porque cuando yo estaba coordinando el trabajo de la universidad, estábamos trabajando en Cartagena, en un barrio que se llama Santa Rita, en el barrio de los jesuitas, que es el barrio que uno, cuando llega al aeropuerto y sale hacia Cartagena, por allá, ese barrio que está allá enfrente, que es pobrísimo, que se oye palos y cosas allá, ahí en la parroquia de los jesuitas. Es muy interesante porque en esa parroquia la gente estable son 2 o 3 organizaciones, de los jesuitas, unas monjitas y una fundación que hay ahí también al lado de la parroquia. Pero cada año ve uno alrededor de 100 o 120 actividades anuales de fundaciones que llegan y dan balón, que dan el día del niño, les regalan bolitas, o que les regalan muñecas, o que les dan el kit escolar, o no sé qué. Entonces, eso es acciones que dan de arriba para abajo para caídas, ¿no? La fundación tal fue y hizo una donación, eso es las salas de donaciones, ¿no? Y lo ponen en su hora. Hicimos el día de los niños en Santa Rita, te ponen las fotos, los niños están felices, no sé qué. Aquí la idea es, no, un proceso participativo, que la comunidad diga qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, pero además las condiciones, respetar los derechos de la comunidad tiene unos derechos básicos como seres humanos y como comunidades, y además tiene una cultura. El trabajo con población afro de origen chocuano que está en el valle, se tiene una cantidad de talanqueras culturales, ¿no? La gente afro tiene una forma de ser particular, el chocuano tiene una forma de ser particular, el hecho de ser una cultura oral, el hecho de tener unas prácticas tradicionales, pero vamos a ver qué pasa cuando son desplazados con sus prácticas tradicionales, hasta dónde pueden mantener lo que sabían hacer en el Chocó con lo que tienen que hacer allá, estar haciendo aseo, no sé qué cosas horribles, ¿no? Hasta dónde pueden conservar su forma de vida en un contexto distinto, la cultura. Sigamos. El tema de consumidores, pues ahí pusimos una lata de esas con cosas ecológicas de ecodiseño. Yo entiendo que ustedes trabajan mucho lo del tema ambiental del diseño, pero hay otras cosas. Por ejemplo, simplemente como para que miren unos temas, el tema de que los productos que se diseñan aseguren el acceso de todos, que no sean solamente diseños de élite, sino para todos, y también que satisfagan las necesidades de la gente más vulnerable. Eso es muy importante, es que no solamente quiero diseñar joyas en Milán y que las niñas ricas de Bogotá se las pongan cuando vayan a las fiestas en Nueva York y no sé qué, y tener un almacén como lecheras y que me digan que tan buen diseñador que soy. Cuando aquí tenemos un país donde la gente es pobre, ¿no? Y un trabajo de lecheras es lo que van a poner, necesitan es comer y vivir decentemente. Entonces, ¿cómo hago que la vida de la gente pueda ser más decente? ¿No? ¿Cómo hago que esos vulnerables tengan acceso a productos de buena calidad? ¿No? Porque uno encuentra tiendas de todo ambiente con productos de muy mala calidad. ¿Cómo hago diseños de buena calidad para gente que es vulnerable? El otro punto, el de minimizar riesgos de los productos, proteger la salud y seguridad de los individuos que los usan. Es un tema muy importante. Ustedes, yo supongo que estudian eso mucho en el diseño, pero hay cantidades enormes de quejas y demandas a las empresas por mala seguridad y afectaciones negativas de los productos hacia las personas. No solamente las farmacéuticas, que son como las malas del paseo, sino en general de todas, ¿no? La gente se ahoga con las bolsas, la gente se enferma por las telas que usan, pasa de todo. Entonces, hay que minimizar riesgos y estudiar muy bien las cosas, no solamente, no todo el diseño, hay el diseño más la gente que le puede decir a uno qué pasa con el producto, el material o la forma en que hago las cosas. Por último, el otro tema que me parece insistirles ahí, información completa y veraz. Que la información sobre el producto, sobre el servicio sea completa, que la gente sepa todo lo que pasa con eso, tenga todo explicado y sea veraz, no diga mentiras. El último tema era el laboral. ¿Sí? Ahí. Lo fundamental es que en lo laboral hay que cumplir los pactos internacionales de derechos humanos y los pactos de derechos humanos. La OIT tiene una cantidad de regulaciones. El último país del mundo que ha firmado todos los pactos internacionales de derechos humanos es Colombia. Lo firmó primero Irán, Afganistán, Cuba, todos los malos, y nosotros no. Hasta los libros se han firmado, o sea, hasta los peores se han firmado, y Colombia los firma de último, porque si no les cierran el comercio. Pero en Colombia siempre nos ha parecido que eso es malo. Los derechos humanos igual, guerrilla. Entonces Colombia firma todas las cosas de otro. Por ejemplo, FENALCO tomó una posición radical al tema de prohibir el trabajo infantil. Pero radical, lideró una campaña para que cómo así se prohíbe el trabajo infantil. Si usted prohíbe el trabajo infantil, se mueren las familias porque ¿quién trabaja? Yo vi la carta del presidente del Senado, me parece una cosa escandalosa, después ministro, después embajador, y ahora perseguido, acusado. Pero dice uno, ¿cómo puede ser posible que una persona piense eso?
¿Por qué no contrata a los papás, a los adultos y pone al niño a estudiar? No, que hay que contratar niños. El último país del mundo que fuimos fue Colombia. ¿Bien? ¿No nos da vergüenza? Claro que nos da vergüenza, es que eso es un tema, ahí sí, de vergüenza, ¿no? Pero esos pactos ya que están firmados hay que respetarlos todos, ¿no? La equidad de género, por ejemplo, el tema de que las mujeres ganan menos porque son mujeres. Como eres mujeres, ya se dicen, no, ganas menos que el hombre que estudió diseño o que no estudió. Una cantidad de cosas absurdas, ¿no? El derecho asociado a un sindicato. Hay una cantidad de derechos que hay que estudiarlos y conocerlos y son importantes para cumplirlos. Ahora, de la calidad del trabajo es muy importante que el trabajo sea de buena calidad, con todas las reglas, que se cumpla bien, porque eso asegura que la gente viva en paz y una sociedad más justa, más equitativa. Ese es el segundo país más inequitativo que hay acá cerquita. Y es como el tercero del planeta, es muy inequitativo. En lugar de hacer la revolución con las partes, si usted paga mejor y tiene a la gente mejor, arregle el país. Sigamos. El último tema es el tema, esto va ligado a que la responsabilidad tiene que poder separar en informes, hay que hacer indicadores de gestión, hay modelos de indicadores de gestión, en particular, por ejemplo, el Global Reporting Initiative y el GRI. El GRI tiene además está seccionado por sectores. La idea es que uno pueda tener una información completa. ¿No son más? Acá, el otro. Una información completa de la responsabilidad social, que sea completa, comprensible, sensible, precisa, equilibrada, oportuna y fiable. Hay diferentes formas de comunicación, desde los boletines, las de internet, manuales, materiales, videos, hay formas de comunicación. Los informes de sostenibilidad se mandan al Global Reporting y allá le hacen auditoría a uno. Entonces la idea es que uno pueda tener auditoría externa, una entidad externa que diga, mire lo que uno pone en el reporte y diga, sí, esta entidad, esta organización, esta empresa cumple o no cumple lo que está diciendo, o está diciendo mentiras, ¿no? Eso permitiría que uno pueda mirar sus procesos de responsabilidad social y hacer, pues, corregir lo que está mal, hablar con los grupos de interés y hacer mejora continua del proceso. Este es el modelo completo contado a grandes rasgos. Yo los invito a que lo miren, a que lo estudien, a que eso es un tema que hay que explorar más. Nuestra biblioteca tiene un material de responsabilidad social, muchísimo en inglés, pero también en español. Pero se puede mirar, es un tema en el que se puede explorar mucha cosa. Los invitaría a que lean e investiguen porque el tema es un tema interesante y ustedes pueden sacar mucho provecho. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Molestaría a los dos panelistas para que por favor se pudieran sentar acá al frente conmigo, no sé dónde, ya se un poco más el muchas gracias. Y mientras tanto, los asistentes, tanto acá como Palmira, los invitaría a que fueran pensando en algunas preguntas estimulantes para que pudiéramos tener algún nivel de interacción. Yo creo que sí podemos parar allí, o si no, ¿hasta dónde nos podemos mover, Carlos? ¿Hasta allá? ¿Alcanzamos a quedar firmados ahí? Sí. Pues para que nos quedemos con un interrogatorio de la... Javier, utilice este también, por favor. Mi responsabilidad como moderador, aparte de haber hecho la presentación y aparte de haberlos presionado por un tema de tiempo a los presentadores, es la de motivar a un grupo de personas que se encuentran acá y que también se encuentran en Palmira para que nos puedan brindar algunos temas sobre los cuales nos podamos sentar los que estamos acá y por supuesto ustedes también a discutir un poco más en profundidad a partir de las dos presentaciones hechas tanto por Nelson como por Roberto, a quienes agradezco mucho. Yo quiero partir de dos temas. El primero tiene que ver con un concepto que desarrolló Roberto al final y que tiene que ver con la idea de inequidad. Efectivamente estamos en un país y en un contexto con una brecha gigantesca entre los que tienen oportunidades y los que no tienen oportunidades, que hace oportunidades en todos los sentidos, desde lo económico, desde lo social, desde el poder, etcétera, etcétera. Cómo la responsabilidad social empresarial, y sería un punto, no para que haya una respuesta, sino para que haya algún tipo de diálogo, cómo la responsabilidad social empresarial, es decir, cómo el empresario, como la organización productiva, a través de programas de responsabilidad social empresarial, puede aproximarse a una posibilidad de disminuir esa brecha entre los que tienen y los que no tienen. Yo creo que si no cumple las reglas de trabajo justo, Perdón.
Carlos Marx decía que la riqueza de los capitalistas venía de las plusvalías, que era esa plata que se robaban, el dinero que se robaban, de la diferencia que hay entre lo que cuesta el producto hecho por el trabajador y lo que el precio de la venta. Ese producto es la plusvalía que se lo gana el capitalista porque pone la plata y pone el riesgo, según ellos. Marx decía que no, porque es que la vida humana puesta en el trabajo es lo que es valioso y no simplemente riesgo económico. Entonces, si uno logra disminuir esa brecha de dinero entre lo que gana el inversionista o el dueño y lo que gana el trabajador, hace una sociedad mucho más justa, en principio. Creo que no hay que irse tanto a apoyar la escuela, la fundación, los niños de no sé qué, el corazoncito, sino a hacer salarios decentes. El tema de salario decente y trabajo decente es un tema muy importante porque el trabajo está cada vez en peores condiciones. Digamos, el gobierno pasado nos dejó en unas condiciones de trabajo bastante malas en que a la gente la pueden contratar como pasante de una institución universitaria por medio mínimo. Entonces las empresas lo que hicieron fue votar gente grande que les salía costosa contratar muchachos que están 4 o 5 meses y hacen la práctica, les pagan mínimo y se ahorran una cantidad de plata. Además de todas las intenciones que tienen las empresas, eso es una cosa más significativa. Afecta a los jóvenes en su capacidad de ingreso, también afecta a los adultos que echan de las empresas porque no quieren pagar por ser mayores y genera mucha desigualdad. En un país decente, la gente tiene salarios decentes. La diferencia de salarios en Japón no es una sociedad comunista, es un país capitalista, muy capitalista. La diferencia es de 1 a 4. En Colombia no sé cuánto está, pero es como de 1 a 120 y tantos. La diferencia de salarios entre el que gana más y el que gana menos. En Japón la señora del aseo gana 4 veces menos, la cuarta parte de lo que gana el presidente de la empresa. Aquí se va a decir, no, es que la señora no va a hacer nada, ella no estudió, además nació por allá, además es negra, es mujer, en cambio yo soy un hombre blanco, estoy en Harvard, yo todo lo que invertí, yo tengo que ganar todo esto que me gana. Eso no tiene ninguna presentación. ¿Ven? Entonces, si usted tiene salario decente, pues disminuye las brechas. Entonces, si usted a los pueblos les da productos de buena calidad, que no los pueden estar comprando permanentemente cosas de mala calidad, que los empobrecen, contaminan, no sé qué más dañan a las comunidades, pues también mejora la calidad de las personas. La calidad del producto es un elemento fundamental para que la vida de las comunidades sea más decente, ¿no? Hay muchos elementos que se pueden mirar. La cooperación Estado, universidad, empresa, pues es muy importante como forma también de mecanismos para buscar soluciones, ¿no? En Colombia hay un tema que está por medio que es la corrupción. O sea, la plata sí existe, pero se la roban. Entonces, mientras eso no se arregle, la inequidad. Yo tengo mis estudiantes ahora haciendo práctica en Barranca. Yo hace mucho tiempo voy a Barranca, de pronto me encontré una casa que no había visto. Entonces, ¿esta casa de quién es? Ah, esa es de Pepito, un bar ahí elegantísimo que es como una manzana lleno de cosas. Parece la zona del retiro, pero en Barranca. Esto es tan raro. Ah, no, es que este fulanito, y con la palabra me salió, no es que fue concejal. Entonces, si no se controla la corrupción, si la sociedad no está activa, revisando, evaluando a sus gobernantes, sus concejales, sus políticos, pues seguimos en la inequidad. Pues, nos falta es asumir que somos ciudadanos que podemos actuar y trabajar. Pues, creo que soluciones hay de mucho tipo. Pues, cada uno puede poner de su parte y hacer cosas, pero hay mucho que hacer, me parece. ¿Preguntas? Desde la parte de cadenas productivas, ¿cómo se podría manejar la responsabilidad social empresarial para disminuir esa inequidad? Digamos, aquí Roberto mencionaba eliminar la plusvalía, ¿sería igual a eliminar al intermediario? Hay necesidad de traducir la pregunta para que se oiga más bien, sí. ¿Podrías resumirla muy cortita para que yo se la pueda pasar a ellos? Desde las cadenas productivas, ¿cómo se vería la responsabilidad social para acabar la... Ok, ¿cómo se vería ¿cómo se vería la responsabilidad social con las cadenas productivas para disminuir la inequidad? Bueno, hay varias formas de verlo. Tengo un ejemplo alrededor del sector del inmobiliario acá en Bogotá. Y por ejemplo, cuando se revisa la cadena productiva del sector inmobiliario, encontramos que el asunto está en que finalmente dentro de la cadena hay empresas que
desarrollan innovación, generan unos diseños, pero en la parte inferior de la cadena hay otras que lo que hacen es plagiar y buscan es salirse de la cadena para tener obviamente una autonomía fuera de ella. Yo lo que digo es, si logramos que realmente se encuentre el valor real en cuanto a todos los que hacen parte de la cadena comprendan que desde el inicio al final deben tener claro que es un trabajo conjunto y que no debo mirar que si el que finalmente está terminando la labor final de la cadena está ganando más y yo estoy siendo, que ahí comparto mucho lo de Ricardo, estoy ganando menos y yo soy parte primordial del proceso porque arranco desde la parte inicial de la cadena. Ese es el tema que si no hay igualdad, no hay una comprensión de que todos ganamos en la cadena y que eso puede llegar a ser equitativo y que eso puede ser representativo y que si usted se va, la cadena se rompe, no se vaya y hazme una subcadena para hacer una competencia, no, sigamos trabajando alrededor de eso. Es un tema de conciencia y de cultura en términos de que todos vamos para adelante. Es una cuestión muy difícil de generar conciencia. Y la conciencia también en el caso del mobiliario era, por favor, el diseño es de todos. El diseño no lo debemos ni plagiar, ni lo debemos fusilar, ni lo debemos, sino que todos debemos participar, y que lo digo desde la parte del diseño. Todos debemos participar en crear diseño y seguir sosteniendo la cadena en todo su proceso. Enredados con los cables. Nosotros hicimos un modelo para las cámaras de comercio que se llama Comprometerse, un modelo de responsabilidad social que aplicado a 450 empresas. Y lo que estamos haciendo es evaluar lo que pasa con ese modelo, pero hay cosas muy interesantes. Ese modelo es un modelo, digamos, una cosa que una convocatoria en toda América Latina tenía una meta como de 100 empresas por país, por lo que tuvo 450. Los demás países hicieron el tema de cadenas productivas. Entonces, por ejemplo, Falabella en Chile a todos sus proveedores los puso a hacer responsabilidad social, unos manuales, unas guías, unas instrucciones para que sean empresas responsables. Nosotros pensamos que era muy importante trabajar con los pymes como pymes. Entonces, también se hizo necesario aquí trabajar con Ecopetrol en particular, con los subsidios y no sé si con Podesa. Algunos proveedores de grandes empresas para hacer lo mismo, pero no es tan exitoso el modelo. No fue tan bien. No fue bien con los pymes. Pero al principio diría que si la empresa grande es capaz de apalancar y ayudar a que la empresa chiquita haga las cosas bien y tenga estándares de calidad, estándares ambientales, estándares laborales, estándares sociales, pues la cosa mejora, la inequidad disminuye porque la empresa, que es un conjunto de relaciones, mejoraría. Eso es lo que queda la teoría. En la práctica no es tan fácil. Nosotros vimos, por ejemplo, que hay casos de pequeñas empresas que son muy interesantes. En Cartagena, una empresa de joyería que compra oro en el Banco de la República certificado que no es una minera ilegal, no sé qué. Parte del salario mínimo que son 2.700. Entonces ahí la pregunta, ¿cómo es que disminuye la puntualidad? Pues porque el señor paga, la empresa paga 2.700 al hacer la cero. Entonces, ¿por qué? ¿Y usted por qué hace eso? No, porque mi papá decía que si uno hace una cosa mal, no se devuelve. Era muy buena la razón. Entonces, estos no viven en Miami, no son ricos, no sé qué, viven bien, pero sus trabajadores también viven bien. Y han hecho una campaña, por ejemplo, si los trabajadores viven en un barrio, entonces una campaña educativa en el barrio hay gente discapacitada, entonces enseñaron joyería para discapacitados, ciegos y gente con problemas en las manos. Y los tienen contratados en la empresa, entonces lo ven el ciego haciendo joyas y cómo hacen, les enseñaron. Nada más con las normas del SENA, una cosa muy bien organizada. Entonces sí se puede hacer. Yo pienso que cada uno tiene las oportunidades de disminuir las brechas que están en su alcance y de verlas. Uno puede ver cómo enriquecerse fácil o cómo tener una sociedad más equitativa. Y está uno como el meterse por ahí o no meterse por ahí. Ok, ya tenemos algunas preguntas de Palmiro, me imagino. Entonces,
Entonces, creo que procedemos, Carlos, vamos a saludar a los de Palmira, que claramente no están de negro y de saco como todos los presentes y no han tenido un día lluvioso como hoy, sino seguramente estarán al 36, 37 con una humedad relativa del 95%, entonces están en una condición distinta de la nuestra. Saludos a Sarita y a todos los de allá. Carlos ya les va a leer entonces un par de preguntas o una pregunta de... Todavía no las han escrito. ¿Todavía no las han escrito? Listo, No. entonces, si hay una pregunta de acá, mientras ellos... Yo tengo un segundo tema que me parece muy importante y si bien el primero era cómo la responsabilidad social empresarial contribuye de alguna manera a disminuir la brecha de inequidad, la brecha entre los que tienen y los que no tienen posibilidades. Mi segunda duda tiene que ver con, pareciera en muchos de los casos, no visto desde el interior de la empresa, sino cuando la empresa hace proyectos hacia el exterior, que la mayoría de proyectos de responsabilidad social empresarial tienen un tinte asistencialista. ¿Hasta qué punto esa responsabilidad social empresarial se vuelve una asistencia a una comunidad en particular o si realmente, tanto desde las políticas como desde la ejecución, se estimula el crecimiento sostenible de la comunidad a través de proyectos de apoyo desde organizaciones productivas que ya estén establecidas, sin necesidad que haya un proyecto de asistencialismo, sino un proyecto de emprendimiento en uno de los momentos determinados del programa de responsabilidad social de una empresa? No sé quién quiera. Hay que partir de la base, por ejemplo, los proyectos, a veces en la formulación de proyectos, muchas veces uno genera un método de investigación y obviamente empieza a desarrollar una documentación de la información alrededor de la problemática que encuentra, etcétera, y se trabaja con la herramienta de marco lógico. Y muchas veces lo que ocurre es que para la aprobación de estos proyectos, como tú bien dices, a veces lo que hay que colocar es o comprender o proyectar el tema de la autosostenibilidad en esto. Porque si es asistencialista, el tema de la autosostenibilidad no se va a ver. Se vuelve precisamente algo que entró el recurso y cumplió con algo y después no hubo una continuidad, no hubo como un seguimiento de qué va a ocurrir después. Vamos a hacer otro proyecto para seguir pidiendo la segunda tanda de recursos y después otro, y sigue ese tema del asistencialismo. Y creo que el asistencialismo también es que muchas de las personas que formulan estos proyectos precisamente van sobre, de pronto, un interés de comisionar una parte de estos recursos, un interés de que simplemente administran los proyectos para tener una situación de un momentánea. Y realmente son pocas las personas, pocas las organizaciones que logran proyectar el tema en la formulación de los proyectos alrededor de la autosostenibilidad. Entonces, cuando vemos fundaciones, las fundaciones llegan a un momento en que reciben recursos, las comunidades reciben recursos, pero después uno no comprende por qué hubo un momento como en que todo estaba muy bien y después volvió y se cayó el doble de lo que estaba antes. O sea, la gente empezó a tener ya no a perder la credibilidad en algunas empresas o algunas organizaciones o algunas personas que de alguna manera los dejaron solos. Yo lo veo desde esa perspectiva y creo que hay que trabajar sobre eso, cómo cada vez que se busque un proyecto, se formule un tema alrededor de la responsabilidad social, es decir, cómo seguimos acompañando, cómo seguimos mirando que eso tenga un crecimiento y un desarrollo y una productividad mucho más estable. De acuerdo totalmente. En la tierra de nosotros se distingue claramente el tema de la filantropía con la responsabilidad social. La filantropía son esas donaciones que se dan. Tiene cosas buenas y malas, digamos. Coca-Cola en Atlanta, cuando nació Coca-Cola, de todo, pavimentos, hospitales, que la biblioteca, no sé qué. Es un ejemplo claro de filantropía interesante. Aquí en Bogotá, Cementos San Benito del barrio Perseverance, pero no sé inventando cosas. Pero ciertos barrios populares de Bogotá son hechos por las fábricas. Si no mira las casas eran hechas por las empresas, bastante interesantes. El seguro social nació antes de retirar al Estado, nació como una creación de los empresarios y los empleados, y era bueno, había una garantía de salud de los trabajadores, no sé qué. Entonces,
se puede hacer unos modelos no filantrópicos o filantrópicos sostenibles, unos modelos de las comunidades participativos, consultados, no sé qué, que son sostenibles, se puede hacer. Creo que lo fundamental es que sea una cosa que tenga sostenibilidad, que sea una cosa viable, enseñar a hacer las cosas más que estar ahí dando. Aquí tenemos una pregunta. Démosle paso a Palmira y luego. Bueno, en Palmira hacen una pregunta que es con la que hicimos la convocatoria del foro y es concreta. Si tengo un proyecto para aplicarlo en una comunidad, ¿cómo hago para gestionar los recursos en las diferentes entidades y llevar a cabo el proyecto? Bueno, habría que consultar si el proyecto realmente lo ha venido desarrollando con la comunidad o simplemente lo ha venido desarrollando de manera personal. Si lo ha venido desarrollando con la comunidad, yo había mencionado en la charla anterior que precisamente una de mis formas o métodos para empezar a ubicar los recursos es primero iniciar ubicando qué fundaciones hay en la comunidad, qué entidades sociales hay. Puede que no las haya, como puede que las haya. Si no las hay, es propiciar a que una se encadene a esa problemática que hay ahí. Propiciar a que se fomente una fundación en la comunidad. Pero si hay unas que existen, entonces hay que comprender por qué existen y cuál fue su objetivo y anclar el proyecto de esas fundaciones. No porque le damos y le deleguemos a la fundación toda la autoridad del proyecto, sino al contrario, para que nos ayude a articular el proyecto en términos de escribir o documentar. El siguiente paso es que muchas veces para las aprobaciones, para conseguir recursos, a veces es importante que también haya el respaldo de un sector académico, que tenga alguna experiencia con la comunidad y también anclarlo al proyecto. También es importante, como les mencionaba, ubicar algunas empresas que están de alguna manera involucradas con la comunidad o están externas pero muy cercanas a la comunidad, porque de alguna manera seguramente esas empresas consumen materia prima de la comunidad o consumen mano de obra de la comunidad o de pronto otros sinnúmero de características que las hacen obviamente que tengan un grado de afinidad. Eso realmente se plasma en el proyecto y empezamos obviamente a trabajar, a ubicar entidades de varios órdenes. Una entidad puede ser a nivel privado, entidades que se dedican a ubicar, conseguir proyectos para dar los recursos, entidades privadas. Están las entidades gubernamentales que también dan recursos y obviamente hay unas exigencias alrededor del perfil que uno debe conseguir desarrollar para el proyecto, y están las entidades internacionales. Pero yo le diría a la persona, Palmira, perdón, a la persona de Palmira, le diría lo siguiente, ¿cuánto podríamos, si se formula un proyecto, que piense cuánto podría tardar en tiempo que se lo aprobaran? Hay veces que esas aprobaciones pueden tardar 1 año, 2 años, todo depende. Depende de qué tan respaldado está el proyecto, eso por una parte. Y entonces uno preguntaría, ¿y qué va a hacer durante ese año mientras que aprueban el proyecto? Es que los proyectos no los aprueban en 3 meses, en 2 meses, tardan bastante. ¿Qué va a hacer? Entonces el asunto también es plantearlo desde la creación de una estrategia alrededor de, más bien, desarrolle una figura donde las empresas empiecen obviamente a ser partícipes y decir, yo voy a poner unos recursos para que el proyecto empiece a andar. Y entonces uno con el tiempo viene en una experiencia, dice, oye, yo puedo armar mi proyecto en tres partes.
una estrategia a corto plazo, una a mediano plazo y una de largo plazo. Sucede que la de largo plazo es esa que dura 1 año, 2 años en aprobar y que finalmente es mucho dinero. Pero mientras tanto la de corto y la de mediano van a ir alimentando y van a generar recursos para, obviamente, de alguna manera ir mirando otras estrategias de aproximación que no solamente pueden ser, vuelvo y les digo, erradicar los proyectos, sino ya desarrollar una estrategia con los empresarios, con la misma comunidad. Pueden ser eventos, pueden ser seminarios, pueden ser simposios, pueden ser talleres y seguramente se consiguen recursos importantes que pueden darle, generar un flujo de caja para poder sostener el programa. Listo, gracias. Circulemos entonces, por allá hay una pregunta. Yo le llamo. O han pertenecido a organizaciones gubernamentales o no, que trabajan la responsabilidad social. Yo quisiera saber una comunidad específicamente, ni siquiera por intermediarios nuestra como profesionales, a través de sus fundaciones o entidades sociales, cómo puede acceder a conocer las normas, digamos, o quién los va a capacitar en las normas de responsabilidad social y puedan exigir a otras empresas o ellos mismos van a empoderarse y acortar esas brechas de las que ustedes hablan. O sea, ¿qué días hay o qué programas hay para que las personas de las comunidades conozcan los programas de responsabilidad social? No hay necesidad de pasarla, porque ya se les está escribiendo por chat, entonces ya podemos contestar. El proyecto que nosotros estamos haciendo con la vicerrectoría, aparte de mirar lo que hicimos con las empresas de comprometerse, tiene un componente pedagógico con comunidades, que es exactamente eso. Cómo les enseñamos que la responsabilidad social, cuáles son los materiales, los módulos, los indicadores, los manuales, con el objeto de que las comunidades puedan hacer control sobre las empresas. Ese es el objeto. Tenemos bastante temor porque lo que ha pasado por Colombia con los veedores es que la Faena formó muchos veedores, esos cursos de veedores y vamos por toneladas, y todos los compraron las empresas, literalmente comprados. Entonces nos da mucho miedo que cómo hacemos una formación para que la comunidad se organice y haga control sobre la empresa y no para que la empresa la contrate para que haga responsabilidad social. Estamos en eso, no lo hemos resuelto. Hicimos un piloto en Barranca en febrero, pero tenemos que acabar de trabajar sobre eso. Yo no conozco más, estuve revisando quién ha hecho eso en comunidades, eso no existe. A las comunidades llega todo el mundo con talleres simples de cosas, no sé qué. Por ejemplo, con programas de emprendimiento, nosotros vimos eso con campesinos desplazados y el campesino desplazado es un campesino desplazado, no es una persona de la ciudad, no entiende. Y las entidades que ayudan les enseñan pues, como el ABC empresarial, ¿no? Contabilidad, planeación, estrategia, pero si la gente viene en el campo lo que no se entiende es eso, porque la gente sacaba pescado, bajaba los plátanos y comía. Y esa cosa del largo plazo y la previsión y el ahorro no la entendían. Pero ahí hay una dificultad, por eso el tema del respeto a las culturas, ¿no? Entender en qué cultura está trabajando para que eso sí existe, herramientas para entender la cultura, eso sí existe, pero lo demás no. Nosotros estamos mirando eso y ahí vamos en ese tipo de trabajo. Yo quiero también apoyar ese tema de que las comunidades no necesitan realmente en este momento comprender la responsabilidad social como tal. Tú lo mencionas desde las personas, solo la comunidad. O sea, solo la comunidad es lo que dices que deben conocer el tema de responsabilidad social. O por lo menos controlen la responsabilidad social en las empresas, que sea transparente, que sea ética. Yo tengo que ser reiterativo porque con el tema de que la voz de la comunidad son las fundaciones que nos representan. Y esas fundaciones son las que sí deben conocer qué es la responsabilidad social empresarial, porque parte de su objeto social y parte de su planeación estratégica está enfocado a que ellas son las que finalmente van a ir o a golpear puertas
o precisamente las empresas van a ir a buscarlas a ellas a decirles necesito ser socialmente responsable, y ellas son las que deben responder. Entonces volvemos al tema de que hay que ubicar las fundaciones o a las personas que van a fundar y crear o desarrollar estas fundaciones, pues deben de decirles que deben hacer lo posible o ubicar aquellas, pues yo digo, en las entidades agremiantes hay unas gerencias de responsabilidad social que están diciendo, usted, si hace parte de nosotros, va a recibir un curso, capacitaciones, talleres alrededor del tema de responsabilidad social, pero es que hay que iniciar un punto de partida, y es que ellas tengan la iniciativa, ¿sí? O que se desarrollen con esa iniciativa. Con el ánimo de respetar la agenda de todos, vamos a hacer unas 3 preguntitas más y cerramos por lo menos el foro de hoy. Hoy una pregunta por acá, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, yo les quería preguntar a ustedes como profesores y como personas que han estado vinculadas a la academia, ¿qué radiografía hacen, qué papel creen que cumple la academia en sembrar la semilla de la responsabilidad social y también la empresarial, sino pensando más como individuos dentro de la academia? O sea, realmente la academia podría ser un foco pues para hacer que la gente sea más consciente de la responsabilidad social, porque antes que empresas somos individuos, antes de que hable emprendedores somos personas, somos ciudadanos, somos colombianos. ¿Qué rol juega la academia en eso? Tú lo estás pasando, ¿sí? Es muy cierto que años atrás, y personalmente cuando yo salí recién egresado, muchos de mis compañeros, muchos de nosotros siempre veíamos un abismo cuando salíamos de la academia y nos encontrábamos en el mundo real empresarial, un abismo fuerte. Ese abismo se ha venido cortando porque afortunadamente muchos de nosotros, la experiencia que tuvimos, pues obviamente la llevamos a la docencia, y de alguna manera a nivel de nuestros testimonios se logra precisamente que ese abismo no sea tan grande. Ese abismo grande simplemente va a que la universidad trabaja sobre la gestión del conocimiento, y la gestión del conocimiento realmente es un capital sumamente importante para el desarrollo de proyectos. Creo que los estudiantes, en la mayoría de veces, a veces encontramos que no saben investigar, no encuentran o no diseñan métodos de investigación o no desarrollan métodos de investigación. Y creo que parte del proceso de lograr la expectativa o de la influencia que puede generar la docencia o la misma academia es que salgan estudiantes a ejercer labor de investigación fuerte. Esa labor de investigación es verdad, hay fundaciones, les digo, si se fortalece el sector social, las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro, corporaciones, etcétera, organizaciones, si se fortalecen, seguramente vamos a desarrollar unos procesos de encadenamiento muy buenos. Entonces yo digo, estos estudiantes, yo he visto personalmente y he asesorado algunos proyectos donde los estudiantes van a mirar, van y visitan fundaciones a encontrar algunos problemas para, de alguna manera, vuelvo y digo, ejercer una labor de asistencialismo. Yo le ayudo, yo lo organizo, tranquilo, yo le hago, pero no generamos conciencia alrededor de, oigan, ¿cuántos años lleva usted como fundación? ¿En qué comunidad está trabajando? ¿Y por qué no me permite desarrollarle un proceso de gestión del conocimiento a su fundación y crearle un valor grande a ese capital? Volverlo un capital importante, porque es que usted lleva muchos años trabajando en el sector social. Entonces yo creo que esos son los fundamentos. Uno lo puede hacer como persona, sin tener una figura jurídica, también lo puede montar una empresa y poder lograr algún tipo de articulación con las fundaciones. Hay 1000 formas para lograr estos procesos a nivel. Y entonces, la academia es eso, la academia es estructuras, herramientas y técnicas para generar modelos de investigación importantes.
profesores en las diversas clases, además de las clases de filosofía y teología y esas cosas, ofrecer el servicio del voluntariado, una cantidad de cosas que ustedes pueden hacer, apoyar los grupos estudiantiles, tienen la práctica social, aquí se forma una práctica social grande. La preocupación de ustedes, ¿qué pasa después? Yo encuentro egresados muy interesantes, pero otros que se pierden, digamos, Julio se graduó acá. Puede pasar de todo. Entonces, creo que está mucho que ustedes van a cultivar este espíritu de la universidad, está formando de la inquietud social, de ser responsables con los demás, de tener una mirada distinta sobre el país. Está a ustedes seguirlo cultivando y formando, no perderse tan rápido. Invitados a eso. Entonces tenemos pregunta en Palmira y 2 preguntitas más acá y cerramos. Realmente es una pregunta de Medellín, nos escribe Juan Suárez. La pregunta es, ¿supeditar la financiación de los proyectos sociales al Estado o a empresas no genera dependencia y castra la creatividad de la comunidad? ¿Lo repites? Sí. ¿Supeditar la financiación de los procesos sociales al Estado o a empresas no genera dependencia y castra la creatividad de la comunidad? Bueno, volvemos al tema de generación de confianza. Sucede que parte del proceso de crear un proyecto de responsabilidad social es generar confianza entre la misma comunidad. Y si uno genera confianza con la comunidad y no tiene confianza con las instituciones que nos van a apoyar, pues entonces no estamos haciendo las cosas bien. Es obvio, siempre va a existir la desconfianza al inicio, pero hay que abrir espacios para que no haya desconfianza. Para ese tema de la dependencia, si yo empiezo a depender de, entonces después me va a dar por la cabeza. Y no, es un trato de reciprocidad y encontrar momentos de comunicación importantes ahí. Hay dos temas que yo manejo mucho y es la ley del menor esfuerzo, mayor beneficio. Si queremos siempre hacer todo solos, nos va a costar más tiempo, más recursos y va a haber obviamente más estrés alrededor de cuándo lograré sacar este proyecto adelante, porque es que no confío o no quiero depender de él. Y la otra ley que yo manejo mucho es, ¿para qué hacer algo que alguien o una entidad ya hace muy bien? Hay que encontrar las fortalezas dentro de los procesos a nivel de articulaciones o de eslabones, porque es bueno aliarse con alguien que hace algo muy bien, sabiendo uno que hace otra cosa muy bien, y empezamos a encontrar esos encadenamientos. ¿Más preguntas desde acá? ¿No? Yo hice mi trabajo de grado, ya me voy a graduar ahorita dentro de 8 días. ¿No? Gracias. Y hice mi trabajo de grado, hice una baldosa a partir del estudio de demolición y construcción, que tenía un sello de realidad virtual en la superficie, y pinté un proyecto increíble y me lo aprobaron. Me dijeron, ahora hágalo. Claro, pues me di del cuello, no sabía qué hacer, y me tocó ir a la Facultad de Ingeniería Civil, de aquí la Lengua Pontificia Universidad Javeriana, y me encontré con un estudiante de tesis, un beneco, un estudiante de tesis de maestría que estaba haciendo gestión de residuos de demolición y construcción. Estaba haciendo la gestión de toda una planta de residuos de demolición, más no estaba contemplando un producto final. Entonces, pues, se generó un espacio en el que hubo una actividad interdisciplinar entre las dos carreras y finalmente se generó este producto y él apoyó su trabajo de su tesis con mi producto, o sea, se apoyaron mutuamente. La actividad, la baldosa, fue ayer expuesta en la ANDI y fue presentada ante un montón de empresarios que están interesados en 6 ideas resultantes de entre 20 de todo Bogotá que se presentaron sus proyectos. A lo que voy es que uno como diseñador, pues le ha pasado a muchos compañeros, a mí personal, hay como cierta ambición de sobresalir por sí solo, por sus propios medios, pero sí es muy bueno relacionarse con otras disciplinas. Ellos me ayudaron con todo lo que fue las pruebas de resistencia, me asesoraron con toda la parte de cómo crear el material
y yo les asesoré con la forma y con la función, cosa que les creó un punto de innovación y de diferencia frente a otros proyectos que están por el mismo medio, por el municipio. Entonces, la cosa es cómo podría la Universidad Javeriana lograr ese espacio de encuentro en el que estudiantes de una carrera se logren comunicar con otros estudiantes de otras carreras para lograr esos acuerdos, esas uniones de conocimiento y de ayuda mutua. Eso es muy importante. O sea, ¿cómo se podría generar esos espacios? Sería muy interesante. Buenísimo. ¿Y el tema de responsabilidad social del proyecto cuál es? Pues claro, porque finalmente tienes un producto, ¿cierto? Y lograste interdisciplinarmente articularte con otra disciplina profesional, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que divulgar siempre. Personalmente he visto muchos casos que simplemente por hablar se encuentran, y cuando son exitosos hay que mostrarlos a la universidad para que la misma universidad nos diga. Hay que abrir espacios donde los estudiantes deben decir: tengo esta idea, y mirar cómo pueden articularse entre todas las disciplinas. Lo que yo pienso. Creo que ahí estamos bastante vistos, porque sería una cosa de interacción entre las carreras y los departamentos, a través de los grupos de investigación. Y en eso estamos en pañales. El grupo nuestro es un grupo interdisciplinario, y la universidad tiene grupos interdisciplinarios, pero la relación de los grupos con las carreras y los posgrados todavía no está suficientemente pensada, para decirlo en buenos términos. Nos falta trabajar más en eso, para que los trabajos de grado pues, puedan ser interdisciplinarios, puedan interactuar. Nos falta trabajar en eso. Luego está discutiendo por ahí, todavía no tenemos una cosa suficientemente clara. Bueno, además de agradecerles muchísimo a los panelistas, a las personas en Medellín, a las personas en Palmira, no sé si había en Paipa, pero si había, estaban poniendo como abanitas, pero próximamente tendremos en Paipa de seguro. Quiero hacer dos anuncios, digamos, que son de carácter informativo. El primero es que les agradeceríamos profundamente que diligenciaran los formatos que les han sido distribuidos, porque tenemos la intención de, a través de esos formatos, construir por ahora una pequeña lista que esperamos, sin ser pretenciosos, se convierta en una pequeña base de datos de personas que están interesadas en el tema y a las que les podremos divulgar los resultados de este foro y de los siguientes foros. Entonces, por favor, no es de carácter obligatorio, pero pues se les agradeceríamos muchísimo. Habrá un par de personas de nuestro grupo que en la entrada reciban, cuando ustedes estén en acuerdo, cuando ustedes estén saliendo, reciban esta información. Y lo segundo, recordarles que este es el primero de una serie de foros. El segundo es el próximo martes, es decir, el 15 de mayo. 8 de a las 8 de la mañana en el auditorio del edificio número 3, que es el edificio Giraldo, al lado del centro ático, en el primer piso.